Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Años 80. Paracuellos del Jarama. Un pueblo que no llega a los 3.000 habitantes. Solo está edificado el 10% del terreno. Hay campo por todas partes. Pero Alejandro no es un niño de campo. Por las tardes no sale a jugar con los demás chavales del barrio. A él lo que le gusta es encerrarse en su habitación a leer sin parar. Hasta que un día va a casa de sus vecinos. Ese día Alejandro va a descubrir el cine. Ese día va a cambiarle la vida. Eran norteamericanos y tenían una videoteca alucinante, entonces tenían todas las películas en versión original, en inglés, y no me quedaba más que verlas allí, tragármelas a palo seco. Este detalle es interesante si tenemos en cuenta el estilo de Amenábar como cineasta. Él creció viendo películas en inglés, sin entender nada, pero disfrutándolas a un nivel visual y emocional. Y si os fijáis, su cine es exactamente así, muy visual y muy emocional. Las pelis de Amenábar son tan expresivas que se pueden entender sin sonido. Y recuerdo que había una película que se llamaba The Changeling, que me daba muchísimo miedo. Aquí se llamaba Al final de la escalera. Y posiblemente sea la película que más he visto, porque es que de niño me la veía una y otra vez. De niño me la veía una y otra vez. Esta es una frase habitual entre la gente nacida en los 70 y en los 80. La gente que creció con los videoclubs no solo veían las películas, sino que se obsesionaban con ellas y las diseccionaban. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Alejandro con Al final de la escalera. Se la aprendió tan de memoria que acabó deconstruyéndola. Eres la niña que mató el carro del carbón. No. Estamos aquí para ayudarte. ¿Cómo te llamas? Yo sé. De pronto me surgió en la cabeza y dije, bueno, pues voy a darle la vuelta a la historia del final de la escalera, de Changeling, que es un tipo que va a una casa, es un pianista y empieza a sentir la presencia de un niño. Me veo en la obligación de avisar de que a partir de ahora vamos a revelar detalles del argumento de los otros. Que digo yo que si estáis escuchando esto, ya lo habréis visto. 25 años habéis tenido. Pero bueno, yo aviso, por si acaso. Entonces lo que planteé es la historia es exactamente al revés. Hay unos niños en la casa que dicen que hay un pianista que ha venido con su familia, etc. O sea, es de Changeling al revés. Alejandro vio Al final de la escalera tantas veces que empezó a imaginar más allá de lo que veía en la pantalla. Sí, al señor pianista le da miedo el niño fantasma. ¿Pero qué piensa el niño fantasma de todo esto? ¿Y si él también tiene miedo del pianista? ¿Y si el niño ni siquiera se ha dado cuenta de que es un fantasma? En ese caso, a lo mejor, él cree que es un niño normal y que el pianista es el fantasma. Así fue como a Alejandro se le ocurrió El final de los otros. Un golpe de efecto que reescribía la película entera y que dejaría al espectador con una sensación de sorpresa que no había sentido antes. Toda la gente del equipo sabía que ese final era un bombazo. Cada vez que alguien leía el guión acababa alucinando. «Tenemos un pelotazo entre manos», decían todos. «El público va a flipar. Es que no se va a hablar de otra cosa. Este final va a ser un acontecimiento». Delirios de España, la increíble historia del rodaje de Los Otros. Episodio 2. Vamos a necesitar un coche más grande. Alejandro no vio venir El sexto sentido. Pero es que nadie la vio venir. Su director, un tal M. Night Shyamalan, no era nada conocido. La peli se estrenó a finales del verano sin ninguna expectativa. Os doy un dato que lo deja bien claro. En mayo del 99, la revista Entertainment Weekly publicó un especial con las 134 películas más esperadas del verano. ¡134! Pues El sexto sentido no era una de ellas.
Y aquí nos encontramos con Alejandro donde le habíamos dejado, boquiabierto y en Venecia. Habíamos quedado en vernos allí con Nicole y con Tom porque era el pase de Ice White Shark. Y fue allí, entre los canales venecianos, cuando Alejandro escuchó por primera vez ese título, El sexto sentido. Esas 3 malditas palabras que le iban a dar tantos quebraderos de cabeza. Yo me acuerdo que oí la conversación como de pasada, digo, perdona. Y era una de las productoras de la película. Y me dice, no te preocupes, pero es otro rollo, es otra historia. Para cuando Alejandro fue a Londres a hacer el casting para Los niños de los otros, El sexto sentido ya era un fenómeno de público. Claro, cuando la vi en Londres y veo que la sala se pone en pie, termina la película y se pone a aplaudir, digo, me cago en... Alejandro no está exagerando. Yo me acuerdo perfectamente de cuando fui a ver El sexto sentido. Era enero de 2000, en el cine de Parque Oeste de Alcorcón. Y todavía me acuerdo de la locura colectiva al final de la peli. La gente se levantaba, hacía aspavientos, gritaba. La gente, es que estaban alucinando. En ese sentido te das cuenta cuando Calan y yo, al final te lo has comido todo con patatas. Escuchamos al ayudante de producción Daniel Villalba. Hablé con mis hijas hace 6 meses y se lo tragaron todo. Y dije, hombre, ¿esto qué es? Millones de personas salimos del cine en shock, con la cabeza volada, con la sensación de que no habíamos visto nada igual en nuestra vida. Y esa era la sensación con la que se suponía que iban a salir de ver los otros. El sexto sentido fue la segunda película más taquillera del 99 a nivel mundial, solo por detrás de La amenaza fantasma. Pero es que en España incluso superó a La amenaza fantasma. Tuvo 7 millones de espectadores, en un país, recordemos, de 40 millones de habitantes. En su momento, El sexto sentido fue la 4ª película más taquillera de la historia en España. Ante semejante éxito, como os podéis imaginar, el equipo de los otros entró en pánico. Carlos Montero estaba con Alejandro en Londres cuando vio El sexto sentido. Fue brutal, de repente descubrir que tenía el mismo punto de giro. O sea, estuve a punto de dejarlo. También estaba allí el productor asociado Eduardo Chapero Jackson. Y Alejandro estaba muy preocupado. Yo creo que sobre todo rabia, porque en la película Los otros salía más tarde. Los otros se estrenaría casi 2 años después de El sexto sentido. Para entonces, la idea de el protagonista lleva muerto toda la película ya estaba asentadísima en el imaginario colectivo. Así que el impacto de Los otros corría el riesgo de desmoronarse por completo. Hay que ver. Para una vez que el cine español se viene arriba. Para una vez que nos flipamos un poco. Y en vez de imitar a los americanos, se nos ocurre un final más potente que los suyos. Pues nada, resulta que a ellos también se les ha ocurrido y encima lo sacan antes. Si es que parece que este país no puede ilusionarse con nada. Sí, la peli seguía siendo igual de buena, pero ya no era lo mismo. Y Alejandro, como os podéis imaginar, es que se le vino el mundo encima. Pero en aquel momento, entre todos decidieron que tenían que hacer piña y disimular. Entre todos, eso no tiene nada que ver. Fue muy frustrante, pero yo le dije, tu película es mejor, tu película es mucho mejor, o sea, no te preocupes. ¿Y lo sigues pensando? Sí. Yo creo que Los otros es una obra maestra y El sexto sentido es una película con un buen final. Bueno. Pues yo veo El sexto sentido y pues escuchamos al productor Fernando Bobaira. Por el giro final, pero le digo a Alejandro que pueden coexistir las dos películas perfectamente. ¿Y lo pensabas de verdad? Que sí, bueno, era consciente de que nos podía hacer daño, ¿no? Pero me ha jodido un poco la sorpresa. Sí. Pero bueno. Qué rabia, porque es una idea muy buena. Sí, pero bueno, o sea, está hecha ya, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quejarte, a llorar o ante quién? Y nada, decidieron que no les quedaba más remedio que confiar en la peli al completo, en que fuese tan sólida que el público se tragara el mismo giro por segunda vez.
todo el mundo guardó la calma, tuvo sangre fría y en ningún momento, ni por parte de los Weinstein, ni por parte de Tom Cruise, ni de Nicole, nadie sugirió cambiar la película. Cuando Los Otros empezó a proyectarse en los pases de prueba, la encuesta que les hacían a los asistentes ponía especial énfasis en esta pregunta. ¿Cuándo te diste cuenta de que estaban muertos? Si tenías un 25% o 30% de espectadores que ven venir el final, tienes un problema. Si es un 10%, pero entonces ya no lo consideran un problema porque el 80% o el 90% está picando y les resulta una sorpresa. Yo supongo que en su día habría mucha gente diciendo que el final de Los Otros era una copia del El Sexto Sentido. Pero sinceramente no recuerdo que fuera un tema de conversación muy extendido, la verdad. Los Otros consiguió que se hablara de muchas cosas aparte de su final. Es la prueba de que es una muy buena película. Detengámonos un momento en esto que dice Carlos. ¿Cómo de buena tuvo que ser Los Otros para que la gente comprase el mismo final 2 veces? Pues está claro, extremadamente buena. Pero ¿sabéis lo que era muy bueno también? Su equipo de comunicación. Ellos fueron los que se aseguraron de que en la prensa se hablase mucho de Los Otros, pero no se hablase nada de que había un final sorpresa. Nos lo van a contar Carlos Del Hoyo y Gracie Hunter. Ellos trabajaban en la agencia de asesores de relaciones públicas y comunicación que contrató Sogecine. La empresa, por cierto, se llamaba literalmente Asesores de Relaciones Públicas y Comunicación. Ellos inventaron el SEO antes de que existiera Google. Siempre lo mejor en estos casos es llevar la atención a otros sitios. Si alguien decía el sexto sentido, minimizar y hablar de otra cosa, como cuando un niño se pone a llorar, que no, como le digas, no llores más, no llores más. No, muéstrale otra cosa. El mismo equipo nos contó que querían hacer un acercamiento completamente hollywoodiense, o dar a conocer o hacerla relevante desde el inicio, no solamente esperando a las fechas del estreno, como solía ser lo habitual. Sí, más un modelo americano, claro, que se empezó a implementar en España, y Los Otros fue una de las primeras películas con las que se hizo esto. Una película que tenía un misterio que se desvelaba en el último instante de la película, y lo que queríamos es que ese aire de misterio perviviese a lo largo de todo el periodo de formación. Se eligió el secretismo en el caso de Los Otros, con filtraciones, evidentemente, para que se hablara. Por ejemplo, se contaba que Harvey Weinstein y Tom Cruise estaban detrás del proyecto y que la protagonista era Nicole Kidman. Pero bajo ningún concepto se revelaba detalle alguno del argumento de la película. Había tanto misterio que el Diario de Cádiz publicó esto. Alejandro Amenábar tiene un nuevo proyecto, pero lo mantiene en secreto, como un Kubrick de andar por casa. La primera mención de Los Otros en la prensa fue en el periódico ABC. Era enero del 99. Amenábar había tenido su reunión secreta en Nueva York y el periódico anunciaba las 3 películas españolas más esperadas de la temporada. Las 3 más esperadas serán la tercera de Alejandro Amenábar, prometido psicothriller para agarrarse a la butaca, El embrujo de Shanghái, que Erice rodará basada en la novela de Juan Marsé, y La máscara de Fu Manchu, superproyecto de Alex de la Iglesia, con más de 2.000 millones de presupuesto, que casi seguro será protagonizada por Jeff Goldblum. Como sabemos, de esos 3 proyectos, hoy solo existe uno: Los Otros. En El embrujo de Shanghái, Erice acabó tarifando con Marsé y al final la rodó Fernando Trueba. Y de la ambiciosa peli sobre Fu Manchu que iba a rodar Alex de la Iglesia con Jeff Goldblum, nunca más se supo. Pero de Los Otros sí se supo muchísimo. En mayo del 99, El País anunciaba el proyecto por todo lo alto. El titular era una frase de Amenábar: no quiero hacer una película de estrellas. Y el destacado decía así: empezó siendo un guión para pasar el verano y hoy es una producción de 3.000 millones de pesetas. En la entrevista, Alejandro contaba que no aceptaría imposiciones, que la película era suya y que él tenía el control. Había que dejar claro que Los Otros era una producción española que contrataba actores americanos. Por eso Alejandro concluía así: nosotros no vamos a Hollywood, nos lo traemos aquí. Esta frase será la clave de toda la promoción de la película. Nosotros no vamos a Hollywood, nos lo traemos aquí.
La primera vez que un rodaje de Hollywood vino a España fue en 1950. Pandora y el holandés errante trajo a Ava Gardner a Tossa de Mar, en Girona. Las autoridades franquistas le prometieron a la Metro-Goldwyn-Mayer flexibilidad sindical. Vamos, que los operarios españoles cobraban poco, curraban mucho y no se quejaban nunca. España, además, tenía muchas horas de luz natural y ofrecía en muy poco espacio todo tipo de paisajes: playas, desiertos, ciudades, bosques, pueblos medievales. Por eso, el productor Samuel Bronston montó en España una factoría de superproducciones. El Cid, Rey de Reyes, 55 días en Pekín. Bronston trajo a Madrid estrellas como Charlton Heston, Sofía Loren, Rita Hayworth, John Wayne. Pero el dinero no se quedaba en España. Y la actitud con la que los españoles recibían al amigo americano era una mezcla de entusiasmo, estupor y miedo a que se rieran de nosotros. Miedo a quedar como unos catetos. Esto lo contó estupendamente bien Luis García Berlanga en Bienvenido, Mr. Marshall. ¿Los americanos? ¡Oye tú! ¿Pero dices que vienen los americanos? ¿Por dónde? Esta película de 53 cuenta el revuelo que se lía en Villar del Río, un pueblo muy humilde que de repente se entera de que van a venir los americanos. El pueblo debe arder en fiesta. Y sobre todo que haya niños con banderitas. No olvide usted que ellos tienen dólares. Claro, claro. Desde luego que sí. Les hace tanta ilusión que hasta preparan una lista de deseos. Cada habitante del pueblo pide lo que quiere que le regalen los americanos cuando lleguen. Yo quiero 20 sacos de abono para las patatas. Gracias. Una azada nueva, un cabezal y un reloj de esos de paja. Será una jaula. No, un reloj. No puede ser. Ya sabes que no se puede pedir más que una sola cosa a los americanos. Elige entre la azada y el cabezal. Pues el reloj de paja. El cabezal te va mejor. Un carro, yo quiero un carro. ¿Para tirar de él? No, para enganchar la mula. Al final los diplomáticos pasan de largo y dejan tras de sí una polvareda, porque Villar del Río evidentemente no está asfaltado, y con esa polvareda se desvanecen sus ilusiones de que los americanos les iban a sacar de la miseria. Que es un poco lo que pasaba con Samuel Bronston. La gente de Hollywood venía, aprovechaba nuestra flexibilidad fiscal, explotaba a nuestros trabajadores y se piraba llevándose los beneficios de la película. Por eso el proyecto de los otros era único. Por eso era importante dejar claro que nosotros no vamos a Hollywood, nos lo traemos aquí. Todo esto daba mucho gusto. Daba una sensación de euforia, de que España dejaba atrás por fin sus complejos de inferioridad y podía permitirse ser ambiciosa, pensar a lo grande. Enrique Iglesias, everyone. Para eso sirve la cultura, para reflejar el progreso de la sociedad, para que la población entienda lo que está pasando en su país. Quiero decir, a ti en el año 2000 te pueden explicar que España está en su mejor momento. España va bien. Y lo puedes entender a un nivel racional. Pero si Tom Cruise y Nicole Kidman se mudan aquí a trabajar asalariados por una empresa española, ahí no solo entiendes la bonanza de tu país, ahí además la sientes. ¡Pedro! All about my mother. Porque el mensaje que transmitía la propia existencia de los otros estaba claro. España ya era, por derecho, un país del primer mundo. España se estaba viniendo arriba. Estábamos a puntito de acuñar aquel eslogan, no sé si os acordáis, que decía: soy español, ¿a qué quieres que te gane? ¿Oh? Ese eslogan duró poco, pero bueno, sigo. En el reportaje del País, el de Nos traemos Hollywood aquí, Alejandro sí revelaba que se había reunido con Harvey, con Tom y con Nicole en Nueva York. Y hacía este balance de la reunión. A mí me quedó claro que tengo que dar explicaciones de todo lo que haga, aunque nadie me puede imponer nada. Ay, qué equivocado, Alejandro. Que no le podían imponer nada, dice. ¿Cómo no le van a imponer cosas? Pero bueno, ya llegaremos ahí.
tenía sentido que el director que hacía las pelis más está muy bien, no parece española, fuese el encargado de llevar al cine español donde no había llegado antes. Porque Los Otros era el está muy bien, no parece española definitivo. De hecho, solo sabemos que es española nosotros. En el resto del mundo el público asume que es americana, o si acaso británica. Pero en España tenemos clarísimo que Los Otros es nuestra. Lo cual dice mucho de lo buena que fue la comunicación del equipo de Carlos del Hoyo. Los periodistas, claro, estaban como locos. Así de rimbombante se ponía Yolanda Blázquez en El País semanal. La fortuna del cine español no ha sido cuestión de azar. Es un oficio que ha luchado con fuerza en los 90 por encontrar un espacio. Y en los 2000 se producirá el gran salto. El reportaje celebraba el éxito popular de películas como El milagro de Petinto, Todo sobre mi madre, Muertos de risa o Torrente. Y lo hacía con cierta épica, así como de hazaña. A sus 27 años, Amenábar conseguirá el sueño de traerse a una estrella internacional a la costa cántabra. Javier Bardem y Penélope Cruz se preparan para abrir caminos fuera de nuestras fronteras. Pero ese sueño todavía tendría que esperar. Primero, tenían que levantar el proyecto y dejarlo todo preparado para la llegada de Tom Cruise y Nicole Kidman. Y ese proceso, ya os aviso, que daría para una película entera. O bueno, de momento para un podcast. Por mucho que se transmitiera esa idea de que los americanos venían aquí a trabajar para nosotros, la realidad era otra. La realidad es que la banca siempre gana. Tú puedes venirte arriba, incluso ponerte un poco chulo en las negociaciones. Puedes vender en la prensa que aquí el que manda eres tú. El periódico más leído del país puede hablar de tu hazaña como si fueras Hernán Cortés. Pero a puerta cerrada, en los despachos, la banca siempre gana. Hollywood siempre gana. Me consta que Alejandro y Fernando pues aguantaron una presión importante, claro. Porque Alejandro podía contarle al periodista del país que nadie podía imponerle nada. Pero los americanos, al fin y al cabo, tenían el poder. Si no querían hacer algo, pues no lo hacían. Y si no querían hacer algo, pues no había película. Así lo explicaba José Luis Cuerda. La gente de Hollywood se empeña en establecer relaciones de poder. Tienen poder y lo usan. Y yo eso lo llevo fatal. Cuando quieren algo, hay que hacerlo. Y si no, hay crisis. Y claro, siempre te ganan. Me tenía que morder la lengua o agarrar los cojones. La primera vez que Cuerda tuvo que agarrarse los cojones fue cuando vino Paula Wagner, la socia de Tom Cruise. En el verano del 99, Tom y Paula viajaron a Sevilla para el rodaje de unas escenas de la película Misión Imposible 2. Y ya que estaban, pues aprovecharon para visitar al equipo de Los Otros y ver un poco cómo iba todo. Así que mientras Tom rodaba en Sevilla, Paula aprovechó e hizo un viaje express a Navalcarnero. Tenía toda la colección de Louis Vuitton de maletas. Escuchamos a Sonia Grande, diseñadora de vestuario. Me acuerdo de viajar a Londres y llegar al aeropuerto y decidir con ella. De repente dije yo, pero ¿quién puede tener toda la colección de Louis Vuitton? Y te das la vuelta y era ella, ¿no? Una productora con unos diamantes espectaculares. Sí, me acuerdo. Paula Wagner hizo un poco de avanzadilla. Ella fue la primera visitante americana en el rodaje de Los Otros. ¿Los americanos? ¡Oye tú! ¿Pero dices que vienen los americanos? ¿Por dónde? Paula quería reunirse en persona con Alejandro y con Fernando Bobaira y ver los avances del decorado, que se estaba construyendo en el plató del Álamo. Ese plató estaba en Navalcarnero y era el más grande de Madrid. En el Álamo se grabó, por ejemplo, El Gran Juego de la Oca, un espectacular programa de Antena 3 con Emilio Aragón y Lidia Bosch. Fernando Bobaira le dijo a Emiliano que iba a venir Paula Wagner, que le hiciese una reserva en el Ritz y que le mandara a Barajas un coche grande para recogerla. Que ellos tienen dólares. Claro. Desde luego que sí. Un coche grande. Esa fue la única indicación que le dio, según recuerda Emiliano. Y va a ser una indicación importante, porque a Emiliano la historia del coche grande todavía le escuece 25 años después. Yo le pregunté a mi proveedor de coches de producción y dije, ¿cuál es el coche más grande que tienes? Y me dijo, pues el coche más grande que tengo es un Peugeot 705. Y dije, pues envíale ese, el coche más grande.
Si eres atrevido y te quieres arriesgar. Resulta que cuando Fernando le dijo a Emiliano un coche grande, lo que quería decir era un coche lujoso. Pero el Peugeot 705, lujoso, lo que se dice lujoso, no era. Digamos que no era el tipo de transporte al que estaba acostumbrada la mujer más poderosa de Hollywood. Entonces, claro, cuando llegó aquí, ella lo que pedía era un Mercedes, un Audi o un BMW. Yo decía, bueno, pero es que a mí me han pedido un coche grande y yo le he enviado el coche más grande que había. A Emiliano le dijeron que no se pusiera rácano, que cuando Alejandro y Fernando fueron a Nueva York les pusieron un Concorde y le recibieron en limusina. Nosotros no nos podíamos quedar atrás. Había que demostrar que estábamos a su altura. Y aquí no hay limusinas. O sea, si las hay, yo soy incapaz de gastar dinero en la limusina cuando puedo enviar un coche para una sola persona. Emiliano detestaba tener que preocuparse por las apariencias, por cosas que él consideraba frivolidades. Pues eso, una tontería sin más. Estaban jugando en las grandes ligas. Había que aparentar poderío. Había que cambiar la mentalidad. Y sobre todo, no quejarse. Porque quejarse solo servía para perder tiempo y energía y no cambiaba la realidad. Que al final, como decía Cuerda, tenías que morderte la lengua y agarrarte los cojones. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quejarte, a llorar? ¿Ante quién? Así que nada, al final a Emiliano no le quedó más remedio que tragarse el orgullo y enviarle a Paula Wagner un Mercedes negro. Que daba como mucha más categoría. Emiliano dio su brazo a torcer. Mandó el dichoso Mercedes de alta gama, sí. Pero él me insiste en que quiere dejar una cosa clara, por si hubiera quedado alguna duda. No era lo que me había pedido en un principio, me había pedido un coche grande. Pero cuando llegó el Mercedes, ya era tarde. Paula Wagner había tenido que viajar desde Barajas hasta Navalcarnero, con sus diamantes y con sus maletas de Vuitton, en un repugnante Peugeot 705. Vamos, que ni que fuera ella la dueña de una mercería en Valladolid. Así que le pidieron a Emiliano que fuese al Plató del Álamo para mostrarle a Paula el Mercedes y mostrarle también sus respetos. Y de alguna manera disculparme por haberle enviado un coche pequeño, que no era. Paula Wagner y yo creo que desde ese momento nunca nos llevamos bien, porque ella aparte iba siempre como muy de... no de ser novia, ¿sabes? No sé, iba siempre con una cara de pocos amigos. Esta sí era un poco altiva, pero bueno, era su papel. Muy profesional, muy de que todo estuviera muy bien hecho. Lo decía a gritos y además con malas caras, con malos modos. Yo la recuerdo más en un Misión Imposible que vino con Tom, que wow. Escuchamos al jefe de prensa, Piti Alonso. Pues nada, bastante... pues un Rottweiler, pues eso, gente que estás en un sitio y de repente ya considera que te tiene que apartar, en vez de decirte te puedes apartar, por favor, te empuja. Paula Wagner era pues un puro animal hollywoodense. Hollywood era una jungla, ¿sabes? Donde todo el mundo tenía muy claro dónde estaba en la cadena de alimentación, ¿no? El que era león y el que era hiena, pues era hiena. Y Paula era una leona. ¿Y vosotros? Nosotros éramos unos mosquitos. Esta anécdota sirvió como inicio de una cura de humildad. Puede que aquí seas la hostia, pero ya vendrán los americanos a recordarte que eres un mosquito. Y a los mosquitos se les aplasta fácil. Pero ojo, porque los mosquitos son pequeños, sí, y se les aplasta fácil, pero también son muchos, son muy rápidos y saben tocar las narices. En concreto, estos mosquitos estaban construyendo un decorado digno de una película de Hollywood. Paula Wagner reconoció que estaba muy impresionada, pero tenía sugerencias. Y con sugerencias, ya me entendéis, quiero decir exigencias. Porque los camerinos del Álamo estarían muy bien para Lydia Bosch, pero no para Nicole Kidman. Así que había que remodelarlos por completo. Era el precio que había que pagar por una producción tan grande y contar con una actriz como Nicole. Tanto que le gustaba a Alejandro el cine americano, tanto que quería traerse Hollywood aquí, pues estaba a punto de comprobar de primera mano cómo se las gastaban los amigos americanos. En aquel camerino, allí opinó absolutamente todo el mundo. A pesar de que le pusimos el camerino de lujo,
más alucinante que te puedas imaginar. Le habían hecho un jacuzzi, le habían puesto una habitación cojonuda, le habían puesto unos sofás divinos. Era, vamos a ver el camerino de Nicole antes de que llegue, a ver cómo es. Ese momento fue muy divertido, de venga, vamos, corre, que ahora no hay nadie, va, antes de que lleguen. Pero eso lo contaremos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Delirios de España, la increíble historia del rodaje de Los Otros. Una serie original de Podium Podcast escrita y presentada por Juan Sanguino. Producción Javi Caminero y Adrián del Pozo. Diseño sonoro Elizabeth Búa. Grabaciones Alejandro Fernández y Óscar Bogdanovich. Edición Ana Rivera. Producción ejecutiva Jesús Blanquiño. Dirección Eugenio Viñas y Juan Sanguino. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.